Muy buenos días, que el Señor les bendiga. El texto de esta mañana se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer del 1 al 9. Leamos la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para todos debe ser obvio, hermanos, que la sociedad moderna ha declarado guerra contra la imagen del Padre. Y antes de que se asuste, por favor, permítame recordarles que mientras muchos hoy se pondrán muy sentimentalistas con el Día del Padre, y muchos ya habrán caído en la trampa consumista de ir a comprarle colonia o medias para el papá o hacerle un almuerzo. Sin embargo, la figura de padre tiene muchos enemigos. Las feministas hoy quieren honrar a un padre biológico, pero su deseo es para una sociedad muy lejos de la sociedad bíblica, patriarcal del Antiguo y Nuevo Testamento. Y el feminismo cristiano, porque hay algunas feministas que quieren ser cristianas, pero muchos han luchado hasta por quitarle el nombre Padre a Dios, y hay versiones bíblicas hoy que viene Dios Padre y Dios Madre. Los medios masivos, en las películas y las novelas, muchas veces presentan padres o tontos o malos. Muy rara vez la figura paternal inteligente, un líder firme. En nuestras escuelas, más y más, hermanos, y en los textos de la escuela, se está presentando la familia como cualquier conjunto de personas, dos mamás o dos papás. Eso se llama una familia. Y casi ninguna joven con que yo hablo, porque yo hago este tipo de preguntas malas, casi ninguna joven con que yo he hablado me dice: mi meta es casarme y sujetarme a un buen esposo cristiano. ¿Cómo hemos llegado lejos de la sociedad bíblica, hermanos, y lejos del patrón bíblico del Padre? Quiero recordarles cómo termina el Antiguo Testamento. El último versículo, los últimos dos versículos, dice Dios: acordaos de la ley de Moisés mi siervo. He aquí envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres de los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Cómo llegamos a tener padres que dan mal ejemplo y hijos sin respeto? Por abandonar la ley de Dios, por seguir el pecado.
Y tanto los padres como los hijos hemos traicionado a Dios. Nos hemos apartado de su palabra. Y en el caso de Israel fue castigado el pueblo por hacer precisamente esto. Pero Dios, hermanos, promete en Cristo restaurar su pueblo al hermoso y edificante privilegio de formar generaciones, no solamente hijos, vamos a ver en el texto, sino generaciones que amen y sirvan a Dios. Así que todos, gócense hoy, porque hay esperanza. Nosotros no tenemos que seguir en los malos patrones, ni de padres, ni de hijos, ni de familia. Entonces, hermanos, según versículo 1 y 2, la meta de nuestra vida debe ser, versículo 2, para que temas a Jehová, tu Dios. El temor de Dios, hermanos, es la meta del cristiano. Hoy eso parece una locura. Si usted le preguntara a alguien, ¿qué es la meta de su vida? ¿Qué es lo que usted realmente quiere hacer? Yo le aseguro que nadie le va a decir, mire, mi sueño, mi meta, mi realización sería vivir una vida en que tema a Dios. Nadie le va a decir eso. Pero la Biblia dice que esa es la meta de su vida. Glorificar a Dios, ¿qué es? Es temerle. Nuestra vida es para su gloria y ese debe llevarnos a aquella reverencia santa que es el temor de Dios. Pero definamos más el temor de Dios, hermanos, porque aquí lo encontramos en los primeros 3 versículos. En versículo 1 y en versículo 3 encontramos la frase exacta, poner por obra la palabra de Dios. Eso es temer a Dios. ¿Usted se considera una persona temerosa de Dios? Entonces dice Dios, cuando se pone por obra, como leímos en Santiago hoy, no ser solamente oidores, sino hacedores. Poner por obra la palabra de Dios. Versículo 2 enfatiza de guardar la palabra de Dios. Amamos la palabra y la guardamos. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es guardar su palabra. Y versículo 3 enfatiza que poner por obra es cuidar de poner por obra. Si usted manda a alguien a hacer algo, a su hijo, y dice, vaya y recoja la basura, pero de pronto usted piensa en que hay basura en algún lado que tal vez su hijo no va a buscar, y usted dice, y cuide de ir a tal lugar o en tal cuarto para recogerlo, ahí cuide de hacerlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no simplemente vaya y haga como salga, sino cuida. Y eso añade, Dios cuando está hablando de temer, le dice, cuida de poner por obra su palabra. Entonces, hermanos, la meta es que no solamente los padres teman a Dios, sino los hijos y los nietos. Vea versículo 2. Estas palabras, estos mandamientos que yo mando, tú, ¿qué más? Tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Lo vio? Versículo 2. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Debido al pecado, ¿qué pasa con los padres? Nosotros morimos. Pero Dios no quiere que muera la fe en la tierra. Y Dios ha establecido que la forma de salvar generación tras generación, hermano, es padre, enséñele al hijo que enseñe a sus hijos. Muchos creen que la única forma de evangelizar es ir a tocar puertas o hacer alguna campaña evangelística. Hermano, la forma más importante de evangelizar son sus propios hijos. Tenemos que hablar de lo que no es la vida cristiana, primero, para que los padres entiendan dónde no están llevando su familia. Y luego para hablar de lo que sí, donde sí los estamos llevando. En primer lugar, papá. Y obviamente eso tiene que ver con todos. Una novia que busca un esposo debería buscar esta clase de esposo. Una esposa debería apoyar estas cualidades en su esposo, y etcétera. Un abuelo, una abuela debería enseñar estas cosas a sus nietos. En primer lugar.
La vida cristiana no es individualista. No es individualista en términos suyos y en términos de su propia generación. Déjenme explicar. Dice este versículo 2 que los mandamientos deben ser enseñados no solamente para usted, para que usted tema a Dios, sino para que su hija conozca a Dios y le ame, y para que su nieto lo haga. Para que un padre haga eso, hermano, siempre tiene en mente las futuras generaciones. Está pensando en sus nietos. Es decir, las acciones suyas, hoy, las decisiones, dónde vive, a qué iglesia va, a qué escuela va, en las actividades que usted hace, todo usted está pensando en las futuras generaciones. Usted sabe que los viejos reformados, el tiempo de mi niñez, no aceptaban un traslado de trabajo si no hubiera una iglesia reformada y una escuela cristiana. Preferían recibir menos pago para no sacrificar a sus hijos. Y yo y mi generación son producto de esos tipos de compromisos, hermano. Somos. Y mis amigos con que me crié, la gran mayoría, el 90% de ellos están en el Evangelio y sirviendo en sus iglesias. Somos producto de esa clase de compromiso, de ceder y de negarse las cosas materiales por las cosas espirituales. Y se sacrificaba muchas veces materialmente para dejar un legado espiritual. Y yo he visto el fruto en ese compromiso de muchos padres cristianos. Esta actitud no individualista, papá, no individualista, esta actitud afecta las actividades que usted escoge, las actividades que usted hace y no hace. Y eso no solamente tiene que ver con el versículo, o leyendo el libro de Hechos, pero sí lo incluye papá, mamá, juntos, obviamente con los devocionales en la casa, eso afecta. Pero también dice, más adelante, dice, en la calle, cuando se lleva a su hijo, en la calle, le está enseñando la palabra de Dios, usted hace comentarios, usted ve una cosa y lo referencia con Dios. Pasa algo y usted lo refiere a la palabra de Dios. Eso es constantemente, papá y mamá, constantemente. Nosotros, nuestras actividades no son individualistas, no andamos solo pensando en nosotros. Andamos pensando no solamente en su hijo, su hija, sino sus nietos. Todo lo que hacemos está en función de las futuras generaciones. Segundo lugar, la vida cristiana no es mística. Anoche puso la televisión, Canal 31, estaba pasando un concierto, un grupo Hillsong, no sé quiénes son. Ponían en la gran pantalla un versículo de Isaías, se detenía para leerlo, todo el mundo aplaudía y luego seguían cantando, bonito, con cantos musicalmente bonitillos, horas y horas, con humo que subía y luces que bajaba y la cámara rodeaba y tomaba gente. La camerografía era increíble. Podían sacar solo una mano alzada y el resto atrás no se veía, estaba todo, ¿cómo se llama? Borroso, ¿verdad? La filmación era increíble. Horas y horas de éxtasis. Y estoy seguro que usted le pregunta al salir de ese concierto, ¿qué aprendiste de temer a Dios? Recibiría miradas en blanco, como ¿qué aprendí de temer a Dios? La religión evangélica hoy en día, hermanos, promueve una éxtasis, pero estoy seguro que los que salieron del concierto salieron eufóricos, buenísimo. ¿Qué era lo bueno? No sé, era buenísimo. La vida cristiana no es mística. Vea cómo Dios define la vida cristiana. Levántese en la mañana, camine por el camino, regrese a casa, acuéstese en la tarde, enseñando a sus hijos mis mandamientos. Eso no es nada místico, hermano. Hasta tedioso se podría volver. Es una disciplina, es cuerdo, es esfuerzo. La vida cristiana no es individualista, la vida cristiana no es mística. Peleemos estas cosas hoy, pero la vida cristiana sí se trata de relaciones coherentes y consistentes con ser pueblo de pacto.
¿Qué es una relación coherente con ser un pueblo de pacto, hermano? Quiere decir que usted teme a Dios, papá. Usted ama a Dios, como este versículo más adelantito, versículo 5 dice. Si usted ama a Dios y teme a Dios, usted le enseña a su hijo a amar a Dios y temer a Dios también. Es coherente. Tenemos una relación vertical con Dios y nuestra relación hacia nuestros hijos lo lleva también en ese mismo sentido. Pacto significa relación con compromiso. Claro, ese es nuestro problema hoy. No nos gustan las relaciones con compromisos. Y nos cuesta pensar, al igual en los pactos entre las naciones se rompen, los pactos que son matrimonios se rompen, los pactos entre cristianos se rompen. Pero Dios hace pacto, hermanos, y quiere que nosotros seamos personas de pacto. Y este pacto nos solidariza con Dios y nos solidariza con las futuras generaciones. Nosotros, hermanos, no somos una isla, no somos un individuo que Dios rescata. Dios hace pacto con usted y su familia. Y cuando Dios establece ese pacto, establece un pacto que a usted lo solidariza con sus hijos y sus nietos. En el Antiguo Testamento se circuncidaban niños, infantes, porque Dios se comprometía y quería que el Padre se comprometiera. Y en el Nuevo Testamento los apóstoles también bautizaban familias. Y en esta iglesia practicamos lo mismo, porque bautizamos a un niño recién nacido en la familia, porque Dios se ha solidarizado con ese niño y quiere que usted también se solidarice con ese niño y los hijos de ese niño. Eso es, hermanos, relaciones coherentes, consistentes con el pacto de Dios. Aquí Dios lo está diciendo, le estoy dando mi palabra para que usted me tema, y para que tu hijo me tema, y para que el hijo de tu hijo me tema y me ame. Entonces, hermanos, mire, eso es lo que Dios produce en nosotros. Somos un pueblo de pacto. Somos un pueblo bajo un gran Dios que es fiel. Él no solamente a usted lo ha tocado, sino Él quiere que también su hijo, su hija le ame, conozca la verdad, conozca la luz, conoce lo bueno, lo mejor, y no solamente su hijo, sino su nieto también. ¿Cómo es el padre bíblico que teme a Dios y cómo debe instruir a sus hijos? En versículo 4 encontramos el gran Shema. Los judíos hasta hoy repiten esta es la confesión judía. En hebreo, para los que les gusta aprender idiomas extraños, en hebreo, no sé mi acento hebreo, ¿verdad? Pero es Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Dios, el único Dios, merece, versículo 5. Y noten, hermanos, que siguen 3 versículos que comienzan con I. ¿Sabe que sigue una confesión que usted realmente cree? Siguen consecuencias. Cuando usted realmente cree, versículo 4, sigue 5, 6 y 7. Oye Israel, hay un solo Dios. Los demás dioses son falsos. No son dioses, son ídolos. Y entonces amarás a este Dios único de todo corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la consecuencia de confesar que hay un solo Dios. Recuerde que Jesús dio como mandamiento el principal, este versículo, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor de todos? Él citó versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, toda alma, todas fuerzas. El padre bíblico ama a Dios. Primero, el padre bíblico confiesa verdaderamente el Dios verdadero, versículo 4. El padre bíblico ama a Dios, versículo 5. Y el padre bíblico ama la palabra de Dios, versículo 6. Y, continuando, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿De dónde emana la vida? Del corazón mana la vida, es decir, del corazón fluye la vida. Y si la palabra de Dios está sobre su corazón, ¿qué fluye? ¿Qué sale? Lo que está conforme con la palabra de Dios. Esta palabra estará sobre su corazón. Sobre su corazón. Y, versículo 7, la repetirás a tus hijos.
y hablarás de ellas. ¿Dónde? ¿Dónde se habla la palabra de Dios con los hijos? Según estos versículos. ¿Qué dicen? Estando en tu casa y andando por el camino. O sea, estando en la casa y cuando está fuera de la casa, ¿verdad? ¿Dónde se habla la palabra de Dios? ¿Dónde es legal hablar de la palabra de Dios? En todo lugar. En todo lugar. En la casa y en el camino. ¿Y cuándo se debe hablar la palabra de Dios? ¿Qué dicen? Al acostarte y cuando te levantes. Noche, mañana. ¿Qué pasa entre mañana y noche? Todo. Puede hablar la palabra de Dios en todo momento. ¿Y cómo debe hacerlo? Mire, usted sabe que la cultura hebrea, Dios quería, hermanos, que fuera una cultura avanzada, literaria. Ponga la palabra por escrito en los postes de la puerta, entre los ojos, y amárrelas en tu mano. Hermanos, Dios y las culturas alrededor no sabían leer, eran culturas analfabetas. La cultura hebrea, Dios quería que fuera una cultura literaria. Sabemos que en el siglo XVI vastas multitudes de personas no sabían leer, y de esa manera la Iglesia Católica mantenía las personas en su ignorancia. Y lo primero que hicieron los reformadores fue enseñar a las personas a leer para que pudieran leer la Biblia. Pero yo siento que nos fuimos a otro extremo para caer en lo mismo. Hoy todo el mundo sabe leer, pero las cifras muestran un analfabetismo evangélico, hermano. No conocemos la palabra de Dios a pesar de que muchos saben leer. Gracias a Dios por los padres de esta congregación que se están esforzando por enseñar a sus hijos y se ven los frutos. Pero sigamos más, hermanos. El padre cristiano no solo asegura que su hijo aprenda a leer, asegura que su hijo lea la Biblia. No basta que sepa leer. No está contento el padre hasta que su hijo conozca la palabra. Quiero destacar este término en versículo 7. Vale la pena mencionar esto, hermano. Dice, las repetirás a tus hijos. Ustedes todos saben que yo amo la Santa Reina Valera, la versión que nosotros usamos. Pero en esto quedó corta esta versión en traducirlo, hermanos. El término, la repetirás a tus hijos, tiene que ver con afilar. La Biblia latinoamericana traduce esto, diligentemente enseñarás. Pero creo que es la versión en portugués, que es la mejor traducción, la vieja versión Almeida, que dice, inculcarás. Esa es la mejor traducción, y si tiene su lapicero podría escribir eso en el margen, porque dice el versículo 7 realmente, las inculcarás. No es una actitud pasiva, hermanos. El padre de familia asegura que entienda y que conozca. Y es una gran diferencia. Las repetirás más o menos, pero es mejor, las inculcarás. Porque ¿qué es lo que está en juego? Nunca perdamos vista, hermanos, de lo que está en juego. ¿Qué está en juego? El corazón de su hijo. El corazón de su hijo y su destino eterno es lo que está en juego. La idolatría siempre acecha nuestro corazón. La idolatría acecha el corazón de su hijo, de su hija. Los ídolos vienen en todo tamaño y todo color, algunos tiernos y bonitos, otros monstruos violentos, pero todos los ídolos vienen con el propósito de destruir el alma de su hijo y llevarlo al infierno. No lo olvide, solo la palabra de Dios lo guardará. Y el Padre enseña por ejemplo y por palabra y muestra esta actitud que muestra Salmo 1:2. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche. El Padre bíblico ejemplifica Salmo 119, versículo 62. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Sabe que hay enemigos? Compañías de impíos me rodean, pero no he olvidado tu ley.
A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Cuáles son algunas de las leyes? Quisiera leer nada más, hermanos, para ver si los padres estamos al tanto. Por ejemplo, responsabilidad social. En Éxodo, ahí en tus hojas puede apuntar para luego buscarlo. Éxodo 21, del 33 al 34, dice así en cuanto a la responsabilidad social. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, reembolsando a su dueño, resarciendo a su dueño. Gracias a Dios mis padres sí me enseñaban eso, y es una gran responsabilidad. Si usted pide prestado un taladro, una herramienta, y lo rompe, tiene que devolver lo bueno. Si usted cabe un hueco y algo se pierde ahí, usted tiene que restituir lo que pasa. Pero nuestra sociedad necesita esta clase de responsabilidad social. Ahí está en la palabra de Dios. Restitución según el valor productivo de lo robado. Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare o robara buey u oveja, lo degollara o vendiera, por aquel buey pagará ¿cuántos bueyes? 5. Y por la oveja pagará 4. El buey era el chapulín. Sin el buey no podía sembrar el campesino. La oveja daba lana, un poco menos serio, porque tenía otras ovejas, eran 4. Pero hermanos, ¿cuánto hace falta en nuestra mente y nuestra sociedad entender el valor productivo de las cosas? Estas son leyes que el padre debe enseñar a sus hijos. ¿No las conocen? Solidario con el pueblo, Deuteronomio 22:1 y 2. Si vieres extraviado el buey de tu hermano, su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Si tu hermano no fuere tu vecino, no lo conociere, lo recogerás en tu casa, estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Deuteronomio 22:1 y 2. ¿Qué pasa si usted pierde su billetera? Se lo devuelven, repletita. Aquí está mandando Dios que nosotros seamos solidarios y que recojamos, cuidemos y devolvamos lo que pertenece a nuestro prójimo. Mantener claro las diferencias de género. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Deuteronomio 23:17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Esto se hace más y más agudo en nuestro tiempo, hermanos, donde todo es relativo, donde las personas dicen, como evolucionamos del mono, y la evolución produjo homosexuales y heterosexuales, todo hay que recibirlo. La Biblia dice otra cosa, y hay muchas leyes más. El punto es esto. Dice Dios, si usted me teme y me ama, enseña mis palabras. Y mire, hermano, todos nosotros decimos, pero mañana y tarde en la casa y fuera de la casa no hay tiempo. Hay mucho que enseñar, ¿cierto? Hay mucho que enseñar. Y por eso dice Dios, aproveche el tiempo. En conclusión, Dios creó el papel del padre en su sabiduría, y Dios programó a los hijos para ser guiados por los padres. Reconocemos que el pecado ha hecho grandes daños en todos, tanto padres como hijos. Pero ni el pecado puede borrar los patrones que Dios ha creado, y en Cristo podemos ser restaurados a la imagen de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, hay muchas cifras, no nos vamos a detener mucho, pero sabemos que cuando no seguimos el patrón bíblico, todos los males sociales que nosotros vemos hoy en día suceden. Está comprobado que la mayor tasa de pobreza ocurre en donde no hay un padre luchando en la casa.
Las cifras muestran que la delincuencia es más alta donde no hay padres que crían a sus hijos para ser responsables y temerosos de Dios. Espiritualmente vemos la evidencia que cuando el padre descuida guiar a su familia en el temor de Dios y amor a la palabra, sus hijos tampoco establecen familias cristianas fuertes, la iglesia es débil, el reino de Cristo languidece, no avanza y no hay testimonio vigoroso de Dios en el país. Hermano, todo depende de este pasaje. Todo depende de este pasaje. La sociedad depende de este pasaje. La vida personal depende de este pasaje. El país depende de este pasaje. ¿Qué vamos a hacer? Uno, lo más lógico y lo más importante, hermano, recordar que somos pecadores. Hoy humillarnos ante el Señor, recordar que somos pecadores. Solo hay un Padre perfecto, nuestro Dios. Solo hay un esposo perfecto que es Jesucristo, esposo de la iglesia. Recordar que somos pecadores y humillarnos ante el Señor. Y los que fuimos en un entonces traidores, darle gracias a Dios por su misericordia y su gracia, porque Él nos acerca, Él nos trae, nos perdona y nos rescata. Hoy, hermanos, si hay padres entre nosotros que nos tenemos que arrepentir y pedir perdón a Dios, hagámoslo. Pidamos su perdón y recibamos su perdón porque es prometido. En segundo lugar, padres, y todos nosotros aquí, recordemos que Dios llama a los padres a un esfuerzo. Inculcarás, no basta, padre, simplemente decirle algo a sus hijos. Inculcarás, asegurarás que conozcan, que sepan, que hayan asimilado. Hagamos el esfuerzo. 3. Hay una palabra hoy para las esposas y los hijos. Ustedes saben que los padres no son perfectos. Ya eso no tenemos que enfatizar. Los padres no somos perfectos. Pero hermanos, hermanas e hijos, recuerden que es el padre que tiene la terrible responsabilidad ante Dios de guiar la familia y dará cuentas un día ante Dios. Así que ustedes, esposas y hijos y familiares, pueden ayudar con consejos sabios, sugerencias buenas, pero nunca le quite el apoyo al padre. Es el padre que dará cuentas por su papel. Ustedes darán cuenta por su papel. Cuando padre y madre entran en pugna, se pierde gravemente el equilibrio de la familia y no se recupera hasta que ambos asuman su papel propio y diferente. El padre tiene un papel, la madre tiene otro papel de ser ayuda idónea y esposa sumisa. Y los dos deben asumir su propio papel porque dará cuentas a Dios por su papel. Ahora, cuando hay un padre de familia que es débil, pero intentando guiar a su familia, y si la esposa critica cada error, pone a los hijos contra el padre con actitudes o palabras, ese hogar no caminará hacia adelante, sino hacia atrás. Entonces, el 3 es una palabra para esposas e hijos de apoyar, ser solidario y reconocer que el padre tendrá que dar cuentas a Dios por su papel. Y en cuarto lugar, y en último lugar, recordemos que estamos en una guerra hasta el fin por las almas de cada uno de nosotros y especialmente nuestros hijos. Es guerra y las consecuencias son eternas. Los que caminan en el temor de Dios, bajo las órdenes de nuestro capitán, podemos tener la seguridad de la victoria. Entonces, padres, ojalá hoy le regalen alguna cosita, ojalá le den colonia, medias si las ocupa,
un almuercito y felicidades para todos los papás. Pero mire, aprovechemos este día para recordar todos los que estamos aquí que la tarea es supremamente seria, es costosa, es larga, que los padres tienen por delante. No tengan miedo, padre, y los que van a ser padres, no tengan miedo. No cedan a la pereza. Miremos al enemigo de nuestros hijos a los ojos y abramos camino para nuestra propia familia y para las generaciones que vienen detrás de nosotros, no importa el sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos padres dicen? Cuenten conmigo. Oremos. Padre Celestial, tú que eres el perfecto Padre nuestro, tú que muestras cómo deben ser los padres, perdona nuestras flaquezas y fallas, oh Dios. Restablece a los padres cristianos, oh Dios, y prepara a los jóvenes hombres para ser padres también, oh Padre. Gracias por Jesucristo que perdona y capacita. Gracias por el llamamiento supremo que nos has hecho en Cristo, que somos más que vencedores. Y a pesar de que nos rodean, oh Dios, fuerzas, corrientes y personas que atentan contra la fe, gracias que has prometido que bajo tu guianza y bajo tu palabra, oh Padre, nuestros hijos serán para ti y nuestros nietos también. Oh Padre, concede a los padres valor, esfuerzo, sabiduría y amor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.